Mientras acabáis de tomar asiento, sí me gustaría... He visto varias caras que hace días que no veía. Asunta, sé que has estado pachucha, bienvenida de nuevo a casa. Y en este caso también me gustaría, y perdonarme si alguno, desde aquí no veo nada, ¿vale?, que no haya visto. Sed bienvenidos, pero en este caso me gustaría dar la bienvenida a casa de nuevo a Edith y a José, tras un proceso muy largo de recuperación de salud. Así que luego a la salida, si queréis, los podéis achuchar bien fuerte. Y no sé qué tal ha sido vuestra semana esta semana. La mía ha estado bastante bien y no nos podemos quejar. Siempre puede mejorar, pero también puede empeorar. Y no sé si habéis empezado todos Incendiario y la verdad es que está siendo muy guay. Está moviendo cosas y acercándonos a la presencia de Dios a través de la figura del Espíritu Santo. Y antes de entrar en el tema de la primera semana, que es conocer a Dios, me gustaría contaros un poquito de mí. Mira, ¿sabes? Cuando yo tenía 16 años, me hacía muchísima ilusión ir a un campamento. Un campamento es como una salida que vas afuera o a una casa, o en este caso era un campamento que se hacía en tiendas de campaña en Huesca. Y la verdad que estaba súper ilusionada. No había salido mucho y me hacía una tremenda ilusión, ¿no? Era justo para la fecha de San Juan, o sea que se llevaba muy bien durante ese tiempo porque no hacía mucho frío, entonces podías dormir en tiendas de campaña. Pero había un problema, había un pequeño problema. Durante esa fecha celebraban el aniversario de boda mis abuelos. Cada año para San Juan mis abuelos hacían años de casados y era como el evento del año de la familia, ¿sabes? Y entonces no se faltaba allí nadie a esa celebración, pero justo caía esa salida que yo quería ir con la gente de la iglesia. Y como no soy pesada ni nada, insistí con mis padres, que quiero ir, y al final me dejaron ir a ese retiro de iglesia en Huesca. Fui al campamento, llegamos, me pareció una experiencia increíble y la verdad es que en ese campamento conocí a una persona muy especial. Una persona que cuando lo vi por primera vez me cautivó. Era un chico simpático, un chico cariñoso, un chico amable, apasionado con todo aquello que hacía y con un corazón increíble. Allí empezó un tonteo por su parte. Otra versión la voy a negar siempre. Y la verdad que pasamos el fin de semana muy bien, nos divertimos todos mucho y yo pensé que al final cuando volvimos cada uno fue por un lado, ¿no? Y que quizá ya no lo volvería a ver. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que el lunes suena el teléfono de mi casa, mi madre coge el teléfono y me dice: es un chico que se llama Joan. Y yo, espera, que voy corriendo. Cogí el teléfono corriendo, salté de la silla y me puse con él. A raíz de ahí, durante un mes, Joan bajaba cada fin de semana con un montón de amigos a verme. Un montón de amigos. Cada fin de semana estaban allí todos. Y yo pensaba, ¿este chico no sabe venir solo nunca? No sé. Pero bueno, al final, después de un mes, sí, va y viene. Viene solo, salimos a pasear. Yo en aquel momento era una persona muy tímida, aunque no lo creáis, muy callada y muy prudente. Y claro, hablaba poco. Y ese día no se lo puse fácil. No sé si es que estaba nerviosa, pero me dio por hablar. Así que no le dejaba meter ahí baza. Y en ese momento él me pidió si quería ser su novia. Evidentemente, supongo que sabréis la respuesta, ¿no? Y durante un tiempo vivimos un proceso de novios que fuimos conociéndonos, que tuvimos que hacer diferentes ajustes, porque al final él tenía su manera de ser, yo tenía la mía,
Y también teníamos diferentes mochilas que llevábamos, contextos, familias, hasta ciudades. Él era de una ciudad diferente a la mía y tuvimos que irnos ajustando. Estuvimos durante casi 4 años de novios aprendiendo a conocernos y aceptarnos el uno al otro. Lo que sí que teníamos claro es que queríamos pasar el resto de nuestra vida juntos. Y al final nos casamos. Sí, sí. Con gran ilusión empezamos una nueva aventura. Una vida juntos, solos, disfrutando el uno del otro, conociéndonos y aprendiendo el uno del otro. Aún así, teníamos nuestras cosas raritas. Uno más que otro, ¿no? Porque Joan tenía una costumbre, ¿no? Recién casados y me cogió un montón por sorpresa. Era medianoche, imagínate estar durmiendo a plena noche y de golpe y porrazo empiezan a sonar las alarmas. A una hora. A la otra hora, otra alarma. Y yo alucinaba. Cada hora sonaba, cada hora, una alarma. O sea, Joan se despertaba y le encantaba saber que le quedaba mucho ratito para dormir por delante. Y yo casi lo mato, evidentemente. Seguramente Joan os contaría mis rarezas, porque aún tengo alguna, pero antes tenía muchísimos tocs. Era muy rigurosa con el orden, con la limpieza y con todo eso, que tampoco se lo he puesto fácil, así que no vamos a hablar solo de un lado, ¿no? Pero la verdad es que al final así fuimos conociéndonos, conviviéndonos y llevando todo este proceso de nuestra relación adelante. Y la verdad es que no siempre ha sido una historia romántica. Como todos en la vida, nos ha sorprendido diferentes etapas, ¿no? Luego llegan los hijos. Y ahí realmente es cuando uno conoce a su pareja. No sé, porque tenemos maneras diferentes de ver la vida, las cosas, e incluso hasta cómo gestionar una misma situación. Ahí puedes llegar a ser un equipo o puedes no llegar a ser un equipo. Hay que ponerse de acuerdo en cómo educar a los hijos. Y te aseguro que a veces no es fácil, y los que sois papás lo sabéis bien. Y déjame que te explique una pequeña anécdota de una situación con los hijos. Mira, tenemos 2 hijos. Joan es nuestro hijo mayor, que cuando era pequeño tenía una pasión tremenda por los Pokémon. De hecho, creo que todavía le dura. Y un día estuvo dándome la brasa. Mamá, que mañana sabe el Pokémon Diamante. Mamá, que no sé qué, que tengo el plata y que no necesito no sé qué. Mamá, porfa, cómprame. Mamá. Todo el día dándome la lata. Y cuando llegó Joan del trabajo le dije, mira, nuestro hijo quiere el Pokémon Plata, pero ahora mejor nos esperamos y ya vamos a ver cuándo se lo compramos, pero si te pregunta, dile que no, por favor, ¿vale? Ok. Matemáticamente. Entra por la puerta, papá, que quiero el Pokémon Plata que sale mañana y lo necesito, vamos, que se le va la vida. ¿Y qué pensáis que hizo Joan? Vale, hijo, mañana te lo compro. Imaginaros automáticamente lo que yo le dije. Oye, ¿no habíamos quedado que dirías que no? Y me respondió, me he resistido todo lo que he podido. O sea, y si Joan es friki, luego tenemos a nuestra hija Paula, que es la pequeña, la mega friki de la casa. Le encanta leer los libros como a su papá. Y bueno, también le gusta viajar como a mí, aunque un gusto es más caro que el otro. Imaginaros lo mucho que nos resistimos con ella cuando se empecina y se enamora de un libro, que es semana sí, semana también. O sea, imaginaros, estamos en las mismas. O cuando ella nos embarca a hacer un viaje con el Airbnb a algún lugar del mundo y pasar el tiempo todos en familia. Y la verdad es que tenemos 2 hijos muy parecidos a nosotros, con afinidades y con caracteres similares. Aún así, los 4, con nuestras peculiaridades, nos conocemos bien y nos amamos profundamente. Y porque al final, la mayoría de los hijos nos parecemos a los padres. ¿Y no te has parado a pensar por qué puede llegar a ser esto? Porque la verdad es que nos relacionamos y nos conocemos de una forma profunda. Pasa lo mismo con nosotros y Dios. Deberíamos reflejar
a ese Padre Celestial que tenemos. Porque cuando más conozcamos a Dios, más nos pareceremos a Él. Y esta mañana me gustaría llevaros a conocer un poquito más a Dios. De la misma manera que podemos conocer a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a ellos los conocemos por completo. Y para ello me gustaría que leyeras conmigo hoy Apocalipsis 1:12. Y esto es lo que vamos a leer. Fue la visión del apóstol Juan que tuvo en una isla llamada Patmos. Pero antes de ver esta visión, el Evangelio nos describe a Juan como uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Juan era el discípulo que estaba más cerca de Jesús. Cuando estaban sentados alrededor de la mesa, cuando comían, él es el que siempre estaba a su lado. Dice la Biblia que hasta apoyaba su cabeza en su pecho y Jesús le contaba secretos e historias a Juan. Él mismo se define como el discípulo amado. Y pasa la historia y Jesús ya había muerto, había resucitado y ahora estaba a la diestra del Padre Celestial. Y han pasado décadas de todo esto. Y ahora Juan ya es un anciano que ha estado fundando iglesias y predicando el Evangelio. Y según la historia que nos relata, Juan fue tomado preso y llevado a la isla de Patmos. La isla era una especie de cárcel. No sé si habéis visto la película La Roca, pues es lo mismo. La Roca, que era una prisión, pues la isla de Patmos era igual, donde allí habían encerrado a Juan. Y aunque aparentemente Juan estaba encerrado en aquella isla, el cielo estaba abierto para Juan. Y tiene un apocalipsis. La palabra apocalipsis significa sin velo, que el velo es retirado. Es decir, algo que queda oculto detrás de una cortina. Cuando se quita, se ve lo que hay detrás. Apocalipsis también es traducido en algunas Biblias como revelación. Y eso es lo que tuvo Juan. Y ahí escribió el libro de Apocalipsis, una revelación. Y no tanto como siempre lo llevamos al fin de los tiempos, ni al anticristo, ni las grandes plagas, ni el juicio de Dios, que sí que están descritos allí. Pero sobre todo, lo que nos habla es de una revelación de Cristo. Cristo mismo, de quién es y de cómo es. Y Apocalipsis nos revela a Jesús como el gran vencedor. Es aquel que tiene en su mano la historia de la humanidad. Y cuando Juan ve esta visión, esta revelación, la describe así. Y los versículos dicen, del 12 al 17, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a la diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Y esta mañana, lo que más me impresiona de este texto no es solo la presencia de cómo refleja lo que era Jesús. Lo que impresiona de esta revelación que tuvo Juan es que Juan fue abrumado al ver el aspecto de Jesús. Ese aspecto que él no había conocido antes. Él había conocido a un Jesús de carne y hueso, el Jesús que caminaba con él predicando el Evangelio. Él había conocido a Jesús encarnado y ahora estaba conociendo a Jesús resucitado en plena gloria. Y lo que ve de Jesús es tan impactante que le causa terror.
Y literalmente dice que cuando lo vio cayó al suelo con la sensación de que se iba a morir. Si recuerdas, otras veces que hemos hablado en la Biblia, tenemos a hombres descritos también que han tenido un encuentro en la presencia de Dios, como Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías. Y te aseguro que los encuentros que tuvieron con Dios no era un dulce hormigueo, una sensación de bienestar, para nada. De eso no habla la Biblia. Habla que todos sintieron terror, sintieron miedos, estaban tremendamente abrumados con lo que veían, porque estaban teniendo con un ser que podía matarlos. Imaginaros, Dios en su gloria, ¿no? El omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso. Un encuentro con Dios que era tan conmocionante que pensaba que iban a morir. Y Juan, que había conocido a ese tierno Jesús, sobre el cual él recostaba su cabeza y susurraban secretos al oído, ahora en la isla de Patmos estaba conociendo otra manera de manifestarse Jesús en su vida, de una manera impactante, incluso de una manera que le estaba surgiendo temor. Estaba conociendo a ese Jesús por completo. Y ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y esta es la invitación que hoy te quiero hacer. Que conozcas al Jesús completo. El Jesús que te hace sentir cómodo y el Jesús que te incomoda. El Jesús que es fácil de entender, pero también el Jesús que es difícil de entender. El Jesús de la gracia y el Jesús de la justicia, el Jesús completo. Pero quiero decirte algo de este Jesús completo, y es lo que hizo que Juan tuviera confianza en él. Dice el texto que acabamos de leer, que cuando Juan estaba abrumado por la gloria de Jesús, por lo que estaba viendo, cayó en el suelo sintiendo que iba a morir. Pero, ¿sabes? Jesús se acerca a Juan, le pone su mano derecha sobre su hombro y le dice: Juan, no temas. Imagínate esta imagen de Juan tirado en el suelo, temblando de miedo, y Jesús glorificado con todo su poder, poniendo su mano sobre el hombro de Juan. Y ahora piensa conmigo, ¿tú qué crees que fue lo primero que vio Juan cuando puso su mano derecha sobre él? Lo que Juan vio fue las manos del temible. Esas manos tenían unas cicatrices de unos clavos que hablaban de su amor por él. Sí, era temible. Era Dios en plena gloria y podía matarlo. Pero las cicatrices de sus manos le recordaban a Juan que ese Jesús lo amaba tanto, tanto, que estaba dispuesto a hacerse hombre y dejarse partir en una cruz por amor a él. Imagino que cuando vio esas cicatrices en su mano, entendió que el temible es temible, pero que el temible le ama. Y puede estar seguro, no tiene por qué tener miedo. Y yo no sé si tú alguna vez has tenido miedo de Dios o te han mostrado a un Dios por el cual tuvieras que tener temor, por las represalias en tu vida, porque te han mostrado un Dios que te castiga, un Dios que tienes que cumplir, si no, no eres válido, un Dios de juicio. Es cierto, muchas veces todos hemos vivido en eso, es así. Pero mira, cuando yo conocí a Dios, lo conocí así, conocí a un Dios de justicia. Mi Dios favorito es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de guerra, el Dios que vindica y que pelea por mí una batalla, el que con Él siempre estoy muy segura. Pero con los años también fui creciendo, fui madurando y fui cambiando.
Y entendí a un Dios que no solo hace justicia y pide que ande en sus caminos, que es así y así debe ser. También conocí a otra la parte de mi Dios, que a pesar de no estar siempre en lo más correcto de mi vida, Él me da su amor por gracia y me ve como a su hija. Y como padres sabemos lo que es amar a nuestros hijos, así que podemos entender ese amor que es incalculable con todas sus consecuencias. Ese Dios que yo conozco es un Dios como Padre, amoroso, que es capaz de consolar mi alma, de mimarme y me muestra lo que es mejor para mi vida. Se preocupa de tal manera que lo que quiere es que mi vida aquí, en esta tierra, sea lo más feliz posible. Y para ello tengo que caminar con Él, conocerlo en todas sus facetas, como conocemos a nuestra familia, y así los amamos. Eso es lo que realmente va a hacer cambiar nuestra vida, conocer a Dios profundamente, en la intimidad, en todas sus expresiones y con todas sus consecuencias. Así que hoy, esta mañana y durante estos días que vamos a estar acercándonos a Dios, a este Jesús completo, habrá cosas que te van a impresionar de Él. Así es. Y habrá cosas que no vamos a entender. Pero te animo que siempre, siempre mires sus muñecas y que veas las cicatrices y recuerdes que el temible te ama y te ama hasta la muerte. Amén.